Entonces, muy buenos días. Sean bienvenidos a la audiencia inicial que se ha convocado en el proceso 2012-019. Antes de iniciarla, simplemente, obviamente quiero darle la bienvenida, gracias a su presencia. Se trata de cumplir a un llamado de la justicia. Quiero hacer unas prevenciones para efectos de la organización o el desarrollo que se dé de la diligencia. Por favor, el uso del celular, que esté en silencio. De la misma manera, les pido el favor que al momento de solicitar el uso de la palabra y concederla, por supuesto, la aclaración de el uso del interruptor, por favor, cuando desea hablar, lo enciende y cuando termine, lo cierra para efectos de que la grabación sea coordinada. De la misma manera, sobraría decir el uso de expresiones acordes al acto frente a la contraparte o frente a quienes se encuentran presentes. Y una aclaración que considero pertinente para efectos de la audiencia es solicitar a las partes que las intervenciones se limiten estrictamente al objeto de la audiencia y al objeto del proceso. Es decir, esa es la única forma de que podremos de esta manera dar efectividad al trámite de la audiencia y justamente al objeto de que se ha establecido con el proceso oral. Si nos extendemos en otro tipo de intervenciones o referencias que no sean propias de la audiencia o del proceso, lo que hacemos es entorpecer el desarrollo de la misma. En igual forma, por supuesto, me permito nuevamente agradecer la asistencia y reitero que se trata de una diligencia en que hay que guardar el decoro y la dignidad que merece para cada una de las partes. Entonces, de esa manera, damos inicio a la diligencia de audiencia inicial, indicando que se trata de la audiencia prevista en el artículo 180 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, dentro del proceso 2012-0019-00 de acción y pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, donde la parte demandante es Salamanca Oleaginosa S.A. y el demandado Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Dirección de Antinarcóticos. Entonces, de esta manera, en esta fecha, 13 de febrero de 2013, siendo las 9 de la mañana, se da apertura a la presente diligencia con la asistencia de la abogada asesora doctora Constanza Díaz y con la colaboración del señor ingeniero de sistemas doctor Cristian Velasco Paz. De antemano debe dejarse constancia, conforme al artículo 183 del Código en mención, que esta audiencia será grabada o registrada en audio y video, e igualmente se dejará un resumen o un extracto en constancia escrita que luego igualmente deben suscribir las partes especialmente. No se trata de los intervinientes, sino de las partes. De igual manera, concedo la palabra a las partes para que por favor se presenten y quede registrado sobre todo en audio y video. Por favor, entonces, el uso del micrófono a la parte demandante. Buenos días, mi nombre es José Eduardo Correa Molina, soy el apoderado y representante legal al mismo tiempo de la parte demandante Salamanca Oleaginosa S.A., sociedad comercial domiciliada en Cali. Gracias, doctor. Señora. Muy buenos días. Muy buenos días, su señoría. Mi nombre es Carlos Alfonso Vidal Buendía, identificado con número de cédula 72284890 de la ciudad de Barranquilla, tarjeta profesional 168714 del Consejo Superior de la Judicatura, orando como apoderado principal de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. Muchas gracias. Muy amable, doctor.
Se deja constancia de que están presentes las partes. Conforme al artículo 183 es obligatoria la asistencia de los señores apoderados, no es obligatoria de ninguno de los más sujetos procesales llamados al proceso contencioso administrativo. Conforme al artículo 180 de la Ley 1437 procedemos a desarrollar las etapas allí previstas. La primera de ellas, el saneamiento del proceso. Verificado el expediente y las etapas agotadas hasta el momento de demanda, contestación, no se propusieron excepciones previas. El tribunal, en cabeza del suscrito magistrado, encontró que al momento no se evidencian vicios o causales que conlleven nulidad. No obstante, si se encuentra alguna medida de saneamiento que haya que adoptarse, se hará en su debida oportunidad o en su momento en la sentencia. Bastaría indagar a las partes si manifiestan si hay algún vicio o irregularidad que haya que adoptar saneamiento. Señor apoderado demandante. En lo que respecta a la parte actora o demandante, no hay ninguna objeción a que se haya encontrado algún vicio que nulite el procedimiento hasta el momento. Gracias. Señor apoderado demandado. En relación al asunto materia de controversia, no encuentro ningún tipo de objeción con lo manifestado, ni algún vicio que subsanar su señoría. Muchas gracias. Bueno, muy amable. De esta manera queda agotada la primera etapa de saneamiento del proceso. Igualmente se reitera entonces, no se encuentra vicio o irregularidad que invalide lo actuado hasta el momento. Se procede con la segunda etapa prevista en el artículo 180, que es la correspondiente a decisión de excepciones previas, y para ello debe tenerse en cuenta que al contestar la demanda simplemente se propuso una excepción, la innominada, no se propusieron excepciones previas que haya que decidir. De esa manera no hay lugar a resolver ningún tipo de excepción previa, ni el tribunal encontró configurada hasta el momento alguna que hubiese de decretarse de oficio u otro tipo de excepciones de las consagradas en la norma que puedan resolverse en esta oportunidad procesal. Entonces, agotada esta etapa, pasamos a la cuarta etapa de la diligencia, que es la fijación del litigio. Revisados los hechos y pretensiones de la demanda, así como el escrito de contestación y las excepciones propuestas, el tribunal ha advertido lo siguiente. Respecto al primer hecho de la demanda, que alude específicamente a la fumigación con glifosato por parte de la entidad demandada a los predios que se indican en la demanda y de propiedad de la empresa demandada, es el único hecho que se acepta, el hecho de la fumigación ocurrida el 8 de enero de 2011. De esa manera, si bien este tribunal deja constancia que es del criterio, y especialmente del suscrito magistrado, de que es del criterio de que la confesión de entidad pública no tiene la relevancia jurídica que tiene respecto de cuando intervienen personas privadas o particulares, en este caso el tribunal encuentra que tal hecho se encontraría acreditado en la medida en que obran en el expediente acta o diligencias en las que la misma entidad demandada advierte la efectividad u ocurrencia de ese hecho, la fumigación de cultivos el día 8 de enero de 2011. Tal manifestación aparece a folio 149 del expediente y un informe de aspersiones que aparece a folio 212 a 218 del expediente. De esa manera, el tribunal encontraría que ese hecho se encuentra acreditado en el expediente y no sería objeto de prueba, con la claridad de que no se trata de tener por acreditado la fumigación específica en el predio objeto de la demanda. Ese sería un hecho que habría que demostrarse.
De igual manera, encuentra el tribunal que los actos administrativos que son objeto de demanda en el proceso, tanto el inicial como el que resuelve el recurso de reposición, también obran en el expediente y ninguna manifestación o de tacha efectuó la parte demandada. De esa manera también habrá de tenerse acreditada la existencia de los actos administrativos demandados, sin que se entre a aludir sobre la validez o no, que es objeto de debate y que es objeto de la sentencia. Los actos administrativos, para constancia, obran a folios 39 y 50 del expediente, e igualmente el recurso de reposición obra a folio 68. Habrá que dejarse constancia entonces que los demás hechos expuestos en la demanda, al no ser aceptados por la parte demandada, serán objeto de debate y por supuesto objeto de materia probatoria. De esa manera entonces, con las indicaciones que se hacen, los demás hechos serán objeto de prueba y se concede la palabra a las partes si a bien tienen para hacer alguna observación o aclaración. Con la claridad, por supuesto, en este caso de la parte demandada, en el criterio de este magistrado de que la entidad pública no podría confesar hechos. La parte demandante, por favor. Su señoría, como usted bien lo dice, hay unos hechos que es el hecho propio de la fumigación, que está debidamente acreditado, y los actos administrativos que por sí solos pues se explican y tienen la validez que la misma ley le concede, no obstante mirar si estos están enmarcados dentro del ordenamiento jurídico pertinente. En relación con los demás hechos, pues hemos aportado las pruebas pertinentes que obran en el expediente, y con base en esas pruebas hemos individualizado las pretensiones de lo que pretende mi representada. Gracias. Bueno, muy amable. Señor apoderado de la parte demandada. Su señoría, no tengo ninguna observación al respecto. Muy amable. Declaramos entonces agotada la anterior etapa. La decisión, por supuesto, se notifica en estrados respecto de lo indicado. Procedemos, conforme al artículo 180, a agotar la etapa de la conciliación y corresponderá preguntar a las partes simplemente si asiste ánimo conciliatorio. Especialmente, en este caso, dirigiría primero la palabra y se la concedería al señor apoderado de la parte demandada. En relación a los hechos predicados en el presente asunto, me permito indicar que no me asiste ánimo conciliatorio, teniendo en cuenta que los actos cuestionados fueron realizados bajo el amparo de la ley, basado en fácticos reales, su señoría. Muy amable. ¿Sobraría concederle la palabra a la parte demandante o si quiere hacerlo? Pues, señor magistrado, su señoría, pues digamos que esta etapa de la conciliación lo que prevé es precisamente un desgaste de un proceso y las resultas del mismo. Simplemente mi representada se ratifica en todos y cada uno de los hechos y siempre he estado pendiente de que se le haga una propuesta de ánimo conciliatorio a la que hemos siempre estado dispuestos, pero no hemos tenido el eco pertinente. Gracias. Bueno, muy amable. Entonces, se advierte, por supuesto, que no hay ánimo conciliatorio y se agota esa etapa del proceso. Proseguimos con la siguiente etapa que consagra el artículo 180 y que en mi entender es el objeto quizá principal de esta diligencia, al tiempo concomitante con la conciliación, que es la etapa de decreto de pruebas. El suscrito magistrado ha examinado el expediente, la demanda, la correspondiente contestación, los documentos anexos tanto en la demanda como en la contestación, y verificado lo que se ha dejado en constancia hoy de los hechos que se tienen por acreditados,
y aceptados por supuesto, las pruebas se dirigirán al objeto de lo debatido en el proceso. Para efecto del decreto de pruebas, en esta oportunidad me permito primeramente pedir una aclaración a las partes para luego dar continuidad al decreto de pruebas. A folio 27-28 de la demanda, la parte demandante solicita que se oficie a la parte demandada la petición de los antecedentes administrativos. ¿A qué va el cuestionamiento que les dirijo a ustedes? En el auto admisorio, conforme lo ordena el artículo 14, la ley 1437, se ordenó a la parte demandada, y que era su obligación, a llegar los antecedentes administrativos. En efecto, así se hizo. Indago tanto de la parte demandada como de la parte demandante si efectivamente los documentos o el expediente administrativo agregado con la contestación incluye la totalidad de ese expediente administrativo. De ser así, no decretaríamos esa prueba, que se oficie simplemente la tenemos por aportada. La pregunta sería: ¿habían revisado el expediente respecto del contenido de los anexos, señor demandante? Señoría, he revisado la contestación de la demanda y los documentos allegados a la misma por la parte demandada, pues se encontró los antecedentes administrativos, a excepción de un acta de visita que ellos dicen que nos hicieron a nuestras dependencias en Tumaco. Entonces simplemente yo le quería señalar esa situación, señor magistrado, en el sentido de que no se encuentra el acta que ellos nos hicieron en el mes de julio del 2012 a nuestras instalaciones en Tumaco para verificar los hechos, motivos de la queja que en su momento elevamos por la fumigación de nuestros terrenos. Muy amable. Señor apoderado de la parte demandada. Con respecto a lo que mencionó anteriormente su señoría, todo lo demostrado o prolongado en la demanda en cuestión son los antecedentes administrativos direccionados a la unidad por parte de la Dirección de Antinarcóticos, su señoría. Ello indica que, según la parte demandada, estarían aportados todos los antecedentes. Bueno, con esa claridad y la petición de la parte demandada, ordenaríamos simplemente complementar con la petición que usted formula para no incurrir en un desgaste, para no pedir nuevamente todo el expediente de antecedentes administrativos. Con esa claridad, entonces, se procede al decreto de pruebas pedidas tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Con base en la claridad, o en la aclaración, perdón, que se hizo, se decretan y practicarán las pruebas solicitadas por las partes de la siguiente manera. De la parte demandante, las documentales se tendrán como prueba los documentos presentados con la demanda y que obran a folios 30 a 81 del expediente, y a las que se les dará el valor probatorio en su momento procesal. Se dispone, en segundo término, oficiar a las entidades relacionadas en el acápite quinto de pruebas, numeral 5.4, oficios, para que dentro de los 10 días siguientes a la presente diligencia remitan lo solicitado en dicho numeral y cuya petición obra a folios 27 y 28. Hago esta referencia porque son una serie de documentos que me volvería repetitivo en volver a indicar cada uno. Prueba testimonial solicitada por la parte demandante. En audiencia de pruebas, recepciones el testimonio de los señores que se mencionan a folio 26 del expediente. Señores: Johan Andrade García, quien reside en la Humata de la Alcaldía Municipal de Tumaco; de la señora Claudia Salazar Calzada,
a quien se le puede citar igualmente en la UMATA de la Alcaldía Municipal de Tumaco, y se decreta también el testimonio del señor Jairo Edgar Martínez, a quien se puede citar en la vereda Candelillas del municipio de Tumaco. Aclara el tribunal que en su momento procesal o al momento de escuchar los testimonios hará uso de la facultad prevista en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, esto es que podrá limitar el objeto o la recepción de los testimonios de encontrar acreditado el objeto que se pretende con la prueba. Dictamen pericial solicitado por la parte demandante. De la lista de auxiliares de la justicia se designa al señor Víctor Francisco Caicedo López, quien reside en la carrera 35, número 1853, barrio Versalles de esta ciudad, teléfono 731-0030, quien deberá manifestar su aceptación dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la designación y deberá posesionarse igualmente dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término anterior. Para el dictamen pericial se tendrá en cuenta todo lo allegado y alegado en el proceso, y específicamente el dictamen pericial versará sobre lo indicado en la demanda y el cuestionario allí propuesto, que aparece a folios 24 y 25 del expediente. Y además conceptuará sobre lo siguiente: este cuestionario lo formula el tribunal. El señor perito precisará el área exacta del cultivo de palma de aceite para la fecha de las aspersiones que se indica ocurrieron el 8 de enero de 2011. Igualmente determinará la edad del cultivo de palma de aceite para la fecha de las aspersiones, repito, de 8 de enero del 2011. También determinará si el cultivo de palmas de aceite se encuentra afectado y su grado de afectación, especificando si ello tiene su génesis en las aspersiones con glifosato realizadas el 8 de enero de 2011. Determinará el señor perito también si actualmente, a la fecha en que efectúe el dictamen pericial, hay una nueva siembra del mismo cultivo de palma de aceite en el predio indicado en la demanda. Se servirá calcular los costos o gastos de insumos, mano de obra, abonos, etcétera, necesarios para mantener en estado de producción el cultivo de palma de aceite, atendiendo a la ubicación del sector, el área, extensión y plantas sembradas. El cálculo se hará considerando el periodo de siembra y el o los periodos de cosecha. Se servirá también calcular la productividad o rendimiento del cultivo de palma de aceite, atendiendo de la misma manera la ubicación del sector, el área o extensión y las plantas sembradas, cálculo que se hará considerando el periodo de siembra y el o los periodos de cosechas. Verificará el señor perito si en el predio en donde ocurrió la fumigación y existía el cultivo de palma de aceite se encuentran vestigios o rastros de cultivos ilícitos, en verbigracia el cultivo de coca, y de ser así, indicará qué parte del predio o área del mismo, o si se detecta presencia de cultivos ilícitos en todo el predio. Ese sería el cuestionario que adiciona el tribunal al que fue formulado en la demanda por la parte demandante. En este momento, si es del caso, concedería la palabra al señor apoderado de la parte demandada para que manifieste si desea agregar algún aparte al cuestionario que le formula la parte demandante y que ha formulado el tribunal para efectos del derecho de contradicción o precisión del dictamen pericial. Tiene la palabra, señor apoderado. Su señoría, con respecto al cuestionario elaborado, pues no tengo ningún inconveniente. Gracias, señor apoderado. El señor auxiliar de la justicia deberá rendir el dictamen pericial dentro de los 10 días siguientes a su posesión y deberá aportar todos los soportes de su experticia, ya provengan de autoridades públicas o personas privadas, y así de manera documentada. Se aclara que para efectos de precisión y conformidad y completud del dictamen pericial,
se concede la facultad al auxiliar de la justicia de valerse, si es del caso, de la colaboración de otros expertos en la materia para rendir su dictamen. Con la prueba pericial que se acaba de decretar, la parte demandante había solicitado la práctica de inspección judicial. El suscrito magistrado considera que en este momento procesal no encuentra procedente decretar la inspección judicial, la que se puede suplir con el dictamen pericial. No obstante, se reserva la facultad de encontrar necesaria la prueba, oportunamente se decretará, pero considera por el momento suficiente con la verificación que debe hacer el auxiliar de la justicia para rendir su peritazo. Tal como se indicó al iniciar esta etapa de decreto de pruebas y se indagó a las partes en cuanto se pidió los antecedentes administrativos por la parte demandante, bastará entonces decretar como prueba documental que la parte demandada allegue al expediente el acta de visita que se dice practicada a la empresa Oleaginosas S.A. en el mes de julio del año 2012 y en la que se dice haber verificado el estado de la plantación de palma y con base en la cual se dice en la demanda haber expedido el acto administrativo. Esa acta de visita que precisa la parte demandante hará parte, por supuesto, del expediente administrativo que ya obra en el expediente y aportado por la parte demandada. Se le concede la palabra al señor apoderado demandante. Su señoría, era para darle alcance y aclarar que es el acta de visita de julio de 2011, no 2012. Ya. Simplemente. Mil gracias. Se precisa que el acta de visita es de julio del 2011. Gracias, doctor. Dicha prueba o dicho documento de la misma manera debe ser allegado por la parte demandada dentro de los 10 días siguientes. En este caso no se requerirá oficio en tanto la orden queda notificada por estrados. Culminado el decreto entonces de pruebas de la parte demandante, se decreta las pruebas solicitadas por la parte demandada. Con la contestación de la demanda, como ya se indicó antes, se allegó prueba documental, especialmente el expediente de antecedentes administrativos. De esa manera se dispone que se tengan como prueba los documentos allegados con la contestación de la demanda, que serán valorados en su momento procesal y que en el expediente obran a folios 142 a 235. No se solicitó otro tipo de prueba, de esa manera quedan decretadas las pruebas de la parte demandada. El tribunal, y en este caso en cabeza del suscrito magistrado, hace las siguientes precisiones. Excúseme, doctor, simplemente son unas precisiones de... Señoría, era para simplemente aclarar que las pruebas documentales fueron solicitadas por la parte demandada. ¿Perdón? De lo que usted estaba hablando, en cuanto a las pruebas aportadas, usted estaba hablando de la parte demandada, porque de las demandantes ya su señoría especificó cuáles se decretaban. Son pertinentes, simplemente, o no sé si es que escuché mal, le pido el favor de que me excuse si soy impertinente ahí, pero le escuché que eran las pruebas aportadas por la parte demandante. Sí.
Al momento de iniciar el decreto de pruebas, decretamos que se tengan como prueba las de la parte demandante. En este momento entonces precisamos las de la parte demandada. Muy amable, gracias por su precisión. Reitero entonces, el suscrito magistrado considera hacer unas precisiones para dar efectividad al periodo probatorio y justamente al decreto de pruebas. De esa manera se dispone que la remisión de los oficios, comunicaciones o los que hubiere lugar correrán a cargo y por cuenta de quien solicitó la prueba. Igual carga respecto de la expedición de copias o certificaciones que se solicitaran. Ello en atención a que son las partes quienes solicitan las pruebas para que sean valoradas dentro del acervo probatorio. Para ello, las partes deberán reclamar en la Secretaría del Tribunal los oficios, comunicaciones, retirarlos y remitirlos a la entidad o persona a quien van dirigidos. La parte demandante, en este caso es precisa la orden, deberá hacer comparecer a los testigos y prestará la debida colaboración para la práctica de todas y cada una de las pruebas, en especial la práctica del peritazgo, debiendo suministrar los emolumentos necesarios para realizar el experticio. Aquí debo hacer una precisión, señora apoderado de la parte demandante. Es decir, frente al cambio de régimen del sistema oral, es decir, entiendo en este caso los testigos residen en el municipio de Tumaco, es obligación hacerlos comparecer y por supuesto habrá que suministrarles lo necesario para que comparezcan a la audiencia de pruebas. En igual forma, la práctica del dictamen pericial. Se requiere la debida colaboración en gastos, el transporte, lo que fuera necesario, para que el experticio se pueda rendir dentro del término que fue concedido de 10 días. Si no se contribuye con esa carga, no podremos agotar lo que la ley prevé, surtir la etapa probatoria dentro de una audiencia de pruebas. Requerimos de esa manera que se cumplan los términos para que al menos el dictamen pericial esté antes de la audiencia de pruebas. Entonces se requiere la estricta colaboración. Entre otros deberes y responsabilidades, es carga y deber procesal de las partes prestar la debida colaboración para la práctica de las pruebas y diligencias a riesgo de que la renuencia sea apreciada como indicio en su contra, conforme lo prevé el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil. Se insertará estas notas de advertencia en los oficios o comunicaciones que emita la Secretaría del Tribunal. Se notifica esta decisión en estrados. Entonces, para finalizar, conforme lo dispone la parte final del artículo 180 de la Ley 1437, habrá de fijarse fecha para la audiencia de pruebas contemplada en el artículo 181 de la Ley 1437 del 2011 para el día 12 de marzo de 2013 a partir de las 8:30 de la mañana. Entonces, de esta manera, creo que en un mes estaremos en la diligencia de práctica de pruebas, reiterando a las partes el deber de colaboración en la práctica de las pruebas. Esta decisión se notifica en estrados. El suscrito magistrado, conforme lo prevé el artículo 183 de la Ley 1437 del 2011, deja constancia de que se han cumplido las formalidades procesales previstas para cada etapa de esta audiencia y que se observaron las previsiones del artículo 183 de la Ley 1437 del año 2011 respecto del contenido de las actas y registro de la presente audiencia, reiterando desde el inicio que el registro aparece en audio y video, al igual que un resumen en acta escrita que deberá ser suscrita por las partes.
Entonces, no siendo el objeto más de la presente diligencia, se la da por terminada, siendo las 9:35 de la mañana. Declaramos cerrada la presente diligencia. Les agradezco su concurrencia y reitero la colaboración para fin de que este nuevo forma de adelantar el proceso contencioso administrativo tenga el cumplido que la ley prevé. Muy amables. Gracias, su señoría. Muchas gracias, su señoría.